Saludo cordial para todos y bienvenidos a Palabras para una vida abundante. Nos encontramos en un mundo que no siempre podemos enfrentar con altura, en el que no siempre salimos vencedores, en el que muchas veces nos sentimos derrotados, fracasados, sentimos que patinamos, que nos queda grande la existencia, que no podemos vivir a la altura de lo que queremos y no podemos estar a la altura del propósito de Dios. Terminamos heridos y fracasados. Hoy quiero hablarles de una figura que utiliza el profeta Jeremías para hacernos ver que el problema no está en lo duro de la misión, en lo difícil que tenemos que enfrentar, sino en la forma como nosotros enfrentamos lo que tenemos que enfrentar, la manera como tenemos que pararnos en la vida. El problema no son las circunstancias, no es lo duro del camino. El problema no es que otros me sean el estorbo, sino que no estoy bien formado, bien estructurado, bien ceñido, como dice el profeta Jeremías. Y voy a leerles ese texto que está en el libro de Jeremías, en el capítulo 13, que se titula La señal del cinto podrido. Y es una figura bien interesante que les invito a que me escuchen, que vale la pena como entenderla para darnos cuenta que probablemente tiene que ver con nosotros. Dice así: Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre los lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo: Toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates, y escóndalo allá en una hendidura de la peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me había mandado. Y sucedió que después de muchos días me dijo el Señor: levántate y vete al Éufrates, y toma de allí el cinto que te mandé a esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé, y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Y vino a mí palabra del Señor diciendo: Así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las abominaciones de su corazón, que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice el Señor, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Amén. Es un texto bien interesante. La situación de Israel era una situación de decadencia moral, espiritual. Se vivía en una crisis complicada y el pueblo no daba la medida. Un pueblo que había sido llamado para la honra del Señor, para poner en alto los propósitos de Dios, para administrar salvación tanto para ellos como para que llegaran a otros pueblos como el mensaje del Dios todopoderoso. Pero ellos no lo hicieron, se quedaron cortos, se llenaron de orgullo. Un pueblo que estaba llamado a transmitir mensaje a nivel más universal, se encerraron en ellos y, como dice el texto, se encerraron en su orgullo, en su prepotencia, y en ese orgullo y prepotencia de querer hacer las cosas por su cuenta, que es lo que nos pasa muchas veces a nosotros, ¿no? Queremos hacer todo a nuestro parecer, a como nos parece mejor, a como nos gusta, a como creemos tener la suficiente fuerza, y nos llenamos de orgullo, de prepotencia, cuando el Señor deja ver que el orgullo de Israel
lo lleva a convertirse como en un cinto podrido. Un cinto podrido es algo que no sirve para nada. El cinto que usaban ellos especialmente era una faja para ceñir la túnica del sacerdote en algunos casos. En otros casos para ceñir la ropa de otra manera. Y para la gente de trabajo pesado era como para ceñir su estómago, sus vísceras, para evitar una herida, como para evitar una hernia al hacer fuerza, cuando tuviera que hacer un trabajo exigente, no se fuera a herniar. Todo lo que buscaba el cinto era como protegerlo, como ceñirlo. Y el Señor le dice a Jeremías, le muestra la figura, si está ceñido podrás. Pero resulta que Israel usó el cinto como para esconderlo, ¿no? Para tenerlo guardado, no lo usó y se pudrió. Y un cinto podrido no sirve para nada, no protege, ¿sí? Y entonces el Señor los hace caer en cuenta a través del profeta. Están fracasados, están derrotados, no ven salida a ninguna de sus problemáticas. No es porque no sea posible y no es porque no puedan hacerlo, es porque se enfrentan a un mundo sin la preparación, sin estar ceñidos como deben estar ceñidos. Y al no estar ceñidos, cualquier esfuerzo no es suficiente. En cualquier esfuerzo terminamos fundidos, derrotados. Tal vez en esto que voy narrándoles, que voy comentándoles, los amigos puedan entender que tal vez su vida se ha visto así alguna vez. Yo creo que todos nos hemos sentido en un momento dado de la vida como fracasados, ¿no? Como que la misión no la hemos cumplido, no logramos cumplirla a la altura de lo que debe ser. No estamos a la altura de los planes de Dios y no tenemos la claridad para interpretar correctamente lo que nos pasa ni la fuerza de voluntad para salir adelante. Muchas veces nos quedamos como inútiles esperando que la vida nos dé el golpe de suerte, ¿sí? Nos quedamos esperando que me ayuden, que me colaboren y a veces quejándonos que es que la vida es muy dura, que la vida no nos aporta nada, que nos tocó la mala suerte. Y realmente el problema no es lo duro que nos corresponda, porque realmente lo que nosotros necesitamos entender es que no es tanto lo que nosotros debemos estar esperando de la vida, es que la vida espera de nosotros posturas, que la vida espera de nosotros estar fuertes, firmes. A veces nos tocará enfrentar momentos complicados y si no estamos bien preparados, probablemente terminemos herniados porque no tenemos el cinto ceñido de la forma que nos pueda proteger. Siempre intentamos hacer las cosas y cuando las queremos hacer de acuerdo a la forma que el mundo lo hace, que muchas veces es la misma forma que nosotros tenemos, y siempre será así cuando estamos lejos de Dios. Pero la invitación es que entendamos que Dios tiene un plan con nosotros. Dios tiene un plan con la iglesia, con la humanidad, con cada persona que un día asume como propia el propósito de Dios, como suyo, asume como con obediencia, diríamos, esa palabra de Dios, y el que la asume con obediencia y dispuesto a someterse a sus propósitos es aquel que termina ceñido en esa verdad de Dios, termina siendo protegido, en esa verdad de Dios termina guardado y no será un fracaso, sino que se cumplirá, que será un pueblo para la gloria, para la alabanza del Señor, porque está con el cinto ceñido a sus lomos, ¿sí? Realmente entonces lo que quiero invitarle es que usted puede, que somos capaces, que es posible con la ayuda del Señor, pero necesitamos aprovechar todo lo que Dios nos ha dado y ceñirnos en ello, ¿sí? Yo creo que nosotros tenemos un ejemplo en esta época de pandemia
que es una lección bien interesante que nos puede ilustrar lo que les estoy refiriendo, y es que frente al virus que estamos sufriendo, Dios nos ha dado propósitos para salvarnos, y esos propósitos es toda aquella reflexión que se ha dado y en todo ese manejo que hemos podido ir madurando, aprendiendo, pero necesitamos verlo desde la perspectiva de Dios. Por otro lado, a estas alturas Dios nos ha dado ya los recursos de las vacunas, y quien se las aplica tiene menos riesgo de ser derrotado por ese virus. Pero mientras la vacuna no se aplique, nosotros podríamos decir hoy que es descuido nuestro, ¿no? Que la vacuna sea una bendición, un recurso de Dios, pero que no nos lo queramos aplicar y el virus siga matando a las personas hoy. Es el colmo ya, es el colmo, porque sería como, sin la vacuna es como exponernos, como no ceñirnos bien, como exponernos de una manera desprotegida, y el virus puede matarnos, ¿sí? Hay que entonces ser obedientes y aceptar el recurso que Dios nos ha dado. Yo creo que en la vida en general el Evangelio es el mensaje de Dios que se ha convertido en la gran esperanza, en la gran salvación, en el gran recurso para nosotros, pero nosotros no lo asumimos. El Evangelio lo tenemos como un cuento religioso que a veces el que mejor lo hace trata de llevar una religión, pero no aplica a su vida, no se nutre con el mensaje de Dios, no hace una vida coherente a la palabra de Dios, y por lo tanto nos quedamos cortos. Y hermanos y amigos, el Señor espera encontrarnos ceñidos. El Señor espera que nosotros estemos a la altura de su misión, la misión que Él nos ha dado. Hay otro pasaje en la Biblia, en Lucas, que nos deja ver cómo el Señor espera que estemos ceñidos, que no nos pase lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, que en lugar de ceñir sus lomos con la verdad, poner en alto los propósitos de Dios, no, guardó, meter el cinto en la cueva, por allá guardarlo, es como aquel que se encierra con su verdad y dice es que nosotros tenemos la verdad de Dios, somos elegidos de Dios, y esa verdad escondida frente a la necesidad del mundo es como un cinto podrido que nada sirve, nada ayuda, no aporta a la humanidad, y esa es nuestra misión, no guardarlo, sino ceñirlo, estar ceñidos para poder enfrentar con altura las situaciones complicadas de la vida. Hay un texto en Lucas capítulo 12, el versículo 35, que nos deja ver algo bien interesante, y dice así: Lucas 12, en el versículo 35, vamos a leer este pasaje que nos deja ver cómo Dios espera que estemos preparados. Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas estén encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Y vean lo que insiste el texto. Dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. ¿Y en qué consiste la bienaventuranza? Son bienaventurados en estar ceñidos, y estar ceñidos es estar haciendo lo que corresponde, lo que se les dio, la misión que se les dio. Y el verso 39 dice: pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. O sea,
se pondría al tanto, estaría vigilando, eso es ceñirse. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que menos penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Quiere decir, en el momento que menos penséis, viene la exigencia. Y si no estamos preparados, nos va a pasar como aquel que sin hacer ejercicio, sin haberse colocado su cinturón de seguridad, quiere hacer una fuerza de un momento a otro y va a terminar leccionado, va a terminar herniado, va a terminar afectando su cuerpo, ¿sí? Por lo tanto, mis amigos y hermanos, es hora que nosotros hoy nos ciñamos de la verdad de Dios, del Evangelio de Dios, lo asumamos por completo, nos revistamos de esa verdad, nos convirtamos en personas obedientes a este mensaje, vivamos este mensaje con la altura que Dios quiere que lo vivamos, ¿sí? La Biblia dice, el apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 1, el verso 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñid vuestros lomos de entendimiento, estar bien entendidos, bien claros. Dice, y la sobriedad es una forma de ceñirnos, ¿sí? Las personas sobrias enfrentan la vida de una manera fuerte y capaz. Dice, y esperen en la gracia. Aprender a esperar en la gracia de Dios significa aprender a depender de los propósitos de Dios. Esto es estar ceñidos, ¿sí? Estar bien preparados. Dice el verso 14, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. La obediencia entonces es un cinto. Si yo me lo amarro a mi cuerpo, la obediencia, y en eso voy a salir adelante. El mundo no me va a destruir en el pecado porque estoy obedeciendo la palabra de Dios, y la obediencia se convierte en una forma protectora. Vea que Dios nos protege en lo que Él se propone. Por ejemplo, Él nos da la justicia, la fidelidad, y cuando somos fieles a Dios, en esa fidelidad somos protegidos. Cuando somos justos, en esa justicia somos protegidos. En la obediencia somos protegidos. En una actitud de arrepentimiento somos protegidos. En fin, Dios nos protege en la verdad. Si nosotros no la seguimos, si nosotros no la tomamos para nosotros como algo que tiene que ver con la existencia. Si no es así, vamos a quedarnos frágiles, derrotados por el mal, y no podremos ser, como dice la Biblia, vencedores, ¿sí? En toda circunstancia y en toda época y para todos los oficios necesitamos estar bien ceñidos. Si hablamos del campo, una persona que recibe la cosecha es aquel que se ciñe y se sale a preparar el terreno. Y si lo hace, va a tener la oportunidad de recibir la cosecha. La cosecha no llega si no se amarra los pantalones a trabajar y las herramientas a trabajar, ¿sí? Solo aquel que se ciñe y sale a sembrar la semilla, esa es la persona a la que la lluvia le será útil. Pero puede llover en el momento más oportuno. Si nadie se ha percatado de ir a sembrar la semilla, no tendrá cosecha. De manera que nosotros necesitamos pararnos firmes, y esa es la invitación. ¿Por qué no asumir el Evangelio? ¿Por qué no seguir a Jesús y llevar su yugo? No importa cuán cansados estemos, y tal vez nos sentamos como herniados, como heridos, como golpeados, y tal vez estemos llenos de miedos, de culpas, de temores, porque en algún momento intentamos hacer algo y no fuimos capaces. Quiero que reflexionemos, ¿será que lo quisimos hacer a nuestra manera? Por lo tanto, la invitación es que nos acerquemos al Señor, que recibamos a Jesús como nuestro Salvador y llenos de Él carguemos su yugo.
Sí, eso es lo que el Señor invita. Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. De manera que si usted no quiere quedar herniado en el camino, sigamos a Jesús, llevemos el yugo con Él y descubriremos que ese yugo no es pesado. Si andamos con Jesús, el yugo será fácil y ligera la carga. Si vamos a cargar un yugo, cualquiera otro que sea, pero si lo cargamos solo, terminaremos fracasados y el mundo nos dominará. Es tiempo, pues, que nosotros nos acerquemos al Señor y no enfrentemos la vida de una manera desprovista, no enfrentemos la vida de cualquier manera. La mentira se enfrenta con la verdad, ceñido de la verdad. La injusticia se enfrenta ciñéndonos con la justicia, ¿sí? De manera que hoy tenemos los recursos en Dios y hoy podemos ser una iglesia y un pueblo que no termine como un cinto podrido, sino que pueda poner en alto, que seamos para la alabanza, que seamos para la gloria del Señor, que estemos bien ceñidos. Y mis amigos y hermanos, esta iglesia nos forma para eso, nos da estructura, nos da madurez, nos enseña a crecer de tal manera que su vida hoy a su vida se le abra una esperanza, y se le abre una esperanza a la medida que usted se ciñe de las verdades de Dios, porque es con Dios, no es a nuestra manera, no somos solos, sino terminamos perdiendo vigencia y otros lo harán. De hecho, el propósito de Dios siempre se cumplirá, pero se cumplirá en otros y nosotros quedaremos perdidos. Para que eso no pase, yo le invito a que piense en el recurso del Señor y se ciña a su vida y diga, como dice el apóstol Pablo, antes y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si usted quiere acercarse al Señor, si quiere enfrentar todas las cosas de la vida, sus relaciones con la gracia de Dios, pues le invito a que ore, y quiero orar por usted en este momento y a pedirle al Señor que tanto para usted como para mí nos dé la claridad y la capacidad de ceñirnos bien. Oremos. Soberano Dios y Padre nuestro, gracias. Gracias, Señor, porque hoy nos damos cuenta que si estamos a veces fracasados en algunas cosas es porque no nos hemos aplicado en obediencia a la palabra de Dios, que es como el cinto que nos ayuda a estar bien fuertes para no quedarnos cortos frente a las exigencias de la vida. Te pido, Señor, por todas las personas que hoy reconocen que han actuado en el orgullo de creerse incapaces sin tener en cuenta el propósito tuyo. Hoy entendemos que necesitamos tenerte en cuenta y que solo con tu ayuda podremos salir adelante. De manera que hoy nos ceñimos en ti. Queremos, Señor, que tú seas nuestra fortaleza, nuestro refugio. Gracias, oh Dios, por contar contigo. Y gracias por todas las personas que escuchan esta reflexión y toman decisiones. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén.